Bueno, arrancamos. Si me cuelgo y no admito a alguien, avísenme si preguntan en el chat o lo que sea, porque capaz no presto atención. Bueno, muy cercana, 6,580 debería ser recuperatorio. Bueno, vamos a empezar a hablar de eso, del cuestionario. Ya que estoy con esa pregunta, en estos días les vamos a cargar una planillita con las notas finales del cuestionario, digamos. Porque la gente que tiene notas similares a la que plantea Santiago, que es 580, nada, se revisa el examen y se tiene en cuenta eh, si ese examen se considera aprobado o no. Así que esperen a que subamos esa listita, por lo menos que diga aprobado, desaprobado o ausente, no el número, eh, exactamente el número, y así se quedan tranquilos de si tienen que recuperar o no. Aquellos que no pudieron hacer el cuestionario por cuestiones de que no tenían internet, se me cortó la luz, que nos fueron avisando, este jueves, en el horario de clase o a partir de las 11, dependiendo cuándo les quede mejor, va a estar habilitado el cuestionario para que lo realicen, ¿sí? Así que estudien para el jueves y después les avisamos por el WhatsApp a qué hora lo habilitamos. ¿Qué más? Otra cosa que se va a habilitar el jueves es el TP virtual. Sí, chicos, vamos a revisar todo. Por favor, esperen a que les subamos la lista. El recuperatorio, recuerden que está pautado para el final de la cursada un recuperatorio integral de todos los cuestionarios que hayan desaprobado, ¿sí? Así que, listo. A los que les fue mal, es una pena, pero nada, prepárense de última para probar los que siguen y tal vez ni siquiera tengan que llegar a la instancia de recuperación. Bien, ¿qué estaba diciendo? Se va a habilitar el TP virtual del jueves hasta el viernes. Para aquellos que no lo habían podido hacer, que les fue mal, que lo puedan recuperar. ¿Sí? Así que todos los que no pudieron aprobar el TP virtual, número 1, que era el de los videos de estructura atómica, y las 10 preguntitas de opción múltiple, el jueves lo habilitamos. Así que yo igual les hacemos acordar por WhatsApp todo esto para que no se olviden. Bien, ¿qué más? Profe, de los 6 con 4 aprobamos y nos vamos a recuperatorio. De los 6 cuestionarios, sí, tienen un porcentaje que tienen que aprobar y no es necesario que vayan a recuperatorio. Así que, nada, traten de aprobar todos los cuestionarios porque aparte les sirve para después, si llegan a ir a coloquio o si tienen que ir a final, lo rinden enseguida y chau materia. Ya les avisaremos oportunamente cuántos son efectivamente. Claro. Última. Pero muy temprano, ya. Sí, recién arrancamos a cursar, básicamente. Bien, bueno, con respecto a lo que nos plantearon, eso acabo de decir, Jesús, el jueves se abre el primer laboratorio, digamos, virtual, para que aquellos que han desaprobado y aquellos que no pudieron hacerlo por X causa, lo puedan hacer, ¿sí? Del jueves al viernes. Calculo que va a estar todo el jueves y todo el viernes, así que tienen tiempo de hacerlo. Profe, ese es para el TP nomás, ¿no? O sea, sería el recuperatorio del TP virtual. Lo del jueves para el viernes, sí. Bien. Sí, respecto al cuestionario, solo las personas que incluso le voy a poner nombre y apellido en los chats, porque son 3 o 4 que no pudieron rendirlo y que avisaron, esas personas van a poder hacer el cuestionario de la unidad 2, que es el evaluativo, digamos, el parcialito, el día jueves por la mañana. Bien, respecto a
lo que plantearon del tiempo y demás en el cuestionario de opción múltiple. Ay, esa puerta. Paren que tengo una persona acá esperando, ahí está. Bueno, nosotros estuvimos mirando el desempeño, digamos, que tuvieron en el cuestionario y no fue tan malo. ¿Sí? Hemos tenido otras cursadas donde ha sido más desastroso el primer parcial, que entendemos que sí es Mailén, ese es el de laboratorio. Entendemos que el primer encuentro con un examen de opción múltiple siempre es difícil, uno está nervioso y cuesta. Entonces, la idea de los próximos cuestionarios es tener en cuenta la cantidad de preguntas y acomodar el tiempo, pero no va a cambiar mucho de lo que fue el primero, ¿sí? Porque con 4 minutos es suficiente para resolver las preguntas de opción múltiple. Se supone que uno, cuando va a un examen donde les dan una consigna y les dan las respuestas para elegir, uno tiene que saber el tema, ¿sí? Es distinto cuando uno tiene que desarrollar una respuesta, como es en un examen escrito, que se solía hacer de forma presencial, ¿sí? Que uno necesita tiempo para pensar, para armar una idea, para escribirla, tiene que hacer un dibujo, ¿sí? Entonces, primero decirles que siempre que en los futuros cuestionarios tienen que, como por ejemplo, yo abro mi cuestionario y leo la primera pregunta. La consigna dice, elija una o más de las opciones incorrectas. Lo primero que pienso es, bueno, tengo que buscar las opciones incorrectas. Puede haber una sola o puede haber más de una. Y a medida que yo voy leyendo las opciones, tengo que entender de qué me están hablando. Si no se habla de el número cuántico principal puede tomar los valores papá y el número cuántico secundario papá. Yo ya sé que me está hablando de números cuánticos, entonces tengo que tener ese estudio previo. ¿Qué más? Sí, hasta puedo tener un libro a mano. Ustedes pueden tener, incluso creo que el jueves Lili les dijo que pueden tener las fórmulas, pueden tener un pequeño resumen al lado de su compu o del celu, depende de donde rindan. Algo que se pueda revisar en menos de 4 minutos, ¿no? Claro, tienen que ser cosas útiles, que ustedes las miran, ya me acordé, pero no, o sea, no puede no haber estudio, porque si no, nunca van a aprobar, ¿sí? Claro, obvio. Respecto a lo que estoy viendo de Diana, se nos ocurrió, nos propusimos para el próximo cuestionario ponerles uno de práctica, ¿sí? Más que nada para que practiquen con el tiempo. Va a tener una serie de preguntas con opción múltiple y, no sé, durará 1 hora y tendrán infinitos intentos para hacerlo, pero ustedes pueden entrenarse ustedes en cuanto al tiempo. En qué cosas me puedo tomar más tiempo para resolver y en qué cosas no. ¿Qué más tenemos que hablar de eso? Paren que no me acuerdo. No me Pero quiero ahí, olvidar profe, nada. la hora de tiempo se mantiene. Por el momento sí, en el caso de tabla periódica, si vemos que... Uy, ya va contra computadora. Si vemos que son muchas más preguntas y necesitan más tiempo, obviamente que les vamos a poner más tiempo, ¿sí? El más tiempo implica, no sé, 15 minutos, 20. Tampoco les vamos a tomar un cuestionario mucho más extenso de lo que fue el primero. Pero bueno, yo creo que, o creemos todos, que con el cuestionario de práctica, primero les va a ser más fácil o van a tener por lo menos un manejo previo de cómo rendir el examen. Y nada, y después es eso, los exámenes, el otro día hablábamos con las profes, y una de las profes hace poquito rindió uno de ¿cómo es? Un curso que estaba haciendo y le daban, no sé, 20 preguntas y 10 minutos para responder. Era como, eso sí que es muy rápido. O sea, tenés que entrar a hacer el examen sabiendo de lo que vas a responder. Siempre hay alguna pregunta que es media guacha y uno tiene que tomarse más tiempo, pero la idea es que las más rápidas o incluso las de cálculo,
que parece que a uno le toma mucho tiempo porque tarda en la calculadora o lo que sea, si ustedes tienen la práctica de hacer los cálculos, que no son muy sofisticados, porque o sea, las ecuaciones que se aplicaban eran la de la velocidad de la luz y la de la ecuación de Planck, ¿sí? O la de la MAP. Pero bueno, Sí, nada. el tema de la notación científica ahí tiene lo suyo. Eso, pues, claro, eso sí, siempre puede ser que uno diga, uy, me confundí Mirar bien. en el botón, en un número o en el exponencial, qué sé yo, pero bueno, uno más o menos mira y si le podemos errar o no, pero si... Cuando se hace una regla de 3, mirar las proporcionalidades si se respetan, o apreté cualquier cosa y me dio cualquier número, si el de la derecha es más grande arriba, el de la derecha tiene que ser más grande abajo, eso se Claro, tiene pequeñas cosas por ahí. usar sin hablar ese criterio ¿cómo es? Para decidir si las opciones, que a mí me dio un número, y no es exactamente el número que está en las opciones, pero bueno, es más cercano a este, o me dio un número muy disparatado y tendría que hacer de nuevo la cuenta. Diana, el parcialito, en verdad, les toca a cada uno un parcialito distinto, no podemos ver un parcial general, ¿sí? Porque las preguntas salen al azar y son varias, entonces no podemos ir viendo pregunta por pregunta. Sí pueden de última, no sé, revisar su intento y si tienen alguna duda en especial la charlamos, no hay problema. Háganle una captura de pantalla de última o se copian el enunciado y las opciones y las podemos charlar, eso no hay drama. Pero ver el parcialito es casi imposible porque a cada uno le toca un parcial distinto. Creo que no me olvido más nada. Profe, ahí Hay alguien que me está consulta. esperando acá. Sí. Yo quisiera ver dos puntos de ese cuestionario, pero ¿le gustaría, prefiere verlos acá o los escribo en Apetco? Uno es una consulta corta y el otro es posiblemente, yo noto yo que hay una pregunta que no está bien formulada, en la que me fue bien, pero por suerte, no es que yo le dije, sí, esa es la correcta, le di por poner y me salió bien. Bien. Como que hay una pregunta que está mal formulada y la otra es una cortita. No sé si le gustaría verlo por acá o lo escribo en Petco. Si querés charlamos la pregunta cortita y la otra que es bien de una pregunta puntual, sí está bueno si querés hacer una captura de pantalla de esa pregunta y mandarla. Incluso una de las chicas creo que era una chica, durante el cuestionario, mandó una que tenía dos opciones repetidas. Una opción repetida, perdón. Así que esas cosas que ustedes detectan o que les parece que el enunciado es muy confuso, nada, lo charlamos, pero si preferís esa, la charlamos o por el WhatsApp o por Pedco, donde te quede más cómodo. Ok, es la siguiente. En una pregunta me fue relativamente bien, pasa que tuve un error y el error dice, el catión de litio, o sea, catión sería Sí. un solo positivo, li positivo, presenta propiedades diamagnéticas. Y yo le puse que sí, como que es cierto, y me puso que está mal. Mi duda es, vos le sacas un electrón al litio, ¿no se comporta como neón? ¿No tiene propiedades diamagnéticas? Sí, debería dar... Como perdón, helio. Ajá. Sí, Sí, es cierto. sí, debe estar mal seteado en la Pedco. Buenísimo. Ok, esa era la duda. Yo ahí igualmente en la Pedco le voy a mandar esa misma. Mandá las dos, porfa. La otra también. Perfecto. Así La yo otra ya en me la realidad, la que anoté. fue... Sí. Bueno. Y la otra, ahí la quiero buscar. Tenía que ver, la que me fue, por suerte, hablaba del manganeso y ahí no me acuerdo el otro, pero resulta que el manganeso, por ejemplo, tiene 25 en el número. Si vos le sacás, y decía que la configuración electrónica es
no me acuerdo, ahora lo busco en la tabla, termina con 5, con D5 me parece. A ver, manganeso Sí. níquel. El manganeso termina con 3D5 y el otro con 3D8. Pero, ¿cómo sería la configuración de los dos si a los dos le quitas 2 electrones, lo convertís en cationes? Para mí era que el manganeso pasa de 3D5 a 3D3 y el níquel de 3D8 a 3D6. Bueno, esa solución que yo pensaba no estaba en las opciones. Entonces, cuando me quedaban segundos y yo me puse a hacer la revisión rápida, digo, bueno, Apretaste elijo uno. sí, yo elegí la opción de los dos estando en su composición original, 3D5 y 3D8, y me la tomó como bien. Pero el enunciado dice, ¿qué pasa si a los dos le sacás 2 Claro, electrones? 3 de 5, pero ¿qué faltaba? ¿El 4S2? ¿O no? Claro, no, sí, Porque los electrones, en ese caso los electrones del subnivel S2 son los primeros en arrancarse del 4S2, ¿sí? En cambio los de la subcapa D es más difícil y en caso de los elementos de transición también a veces se distribuyen. No sé si Dani o Edel quieren corregirme en algo que diga medio croto, Está bien. No, pero está bien. es más fácil arrancar los electrones 4S2 que los electrones de la capa 3D. A mí lo que me parece es que para discutir esta pregunta habría que verla escrita. También, Es crucial sí. cómo se interpretó lo que decía escrito. Por eso me Puede parece que llegar lo a que dijiste compartir antes. pantalla el compañero. También. Bueno, creo que... por ejemplo, ¿Puedo? por ejemplo. Ah, sí puedo, sí. Ahí lo comparto. Ahí, denme un ratito. Quiero buscarla porque en realidad esa... Yo creo que la confusión parte, disculpan, confusión parte por qué electrones externos se consideran. Como dijo Mili, debido a cómo se escribe la configuración electrónica externa, se confunden en considerar que los D son los electrones de valencia, es decir, los electrones que, llegado el caso, el átomo va a perder. Y en cambio son los del último nivel, o sea, los 4S, en ese caso, ¿no? Del manganeso. Claro. A ver. La opción correcta es ves que te faltan, si vos mirás en la tabla, ambas configuraciones electrónicas la configuración electrónica externa es 4S2, 3D8 para el níquel y 4S2, 3D5 para el manganeso. Sí. Por cómo se distribuyen los electrones y cómo armamos la configuración, como te dijo Edel recién, los 4S2 son los que más fácil se arrancarían antes de los que están en una subcapa D. Claro. ¿Sí? Ok. Creo que estaría bueno ver por cómo quedaría en la configuración electrónica cuando uno lo escribe completamente. 1S2, después sigue el 2S2. Disculpen la letra, pero es No pasa nada de escribir, es más difícil que... 3S2, 3P6. Ahí ya llevamos 18. Ajá. Después sigue el 4S2, 20 y 3D5. Sí. Ese es el manganeso, por ponerlo de ejemplo. Claro. Ahora, yo le quito 2 electrones, los 4S son los más fáciles, pero no se pone acá 4S0, se queda 4S, algo así. No, no se escribe el 4S. ¿Ves cómo está escrito ahí que es argón 3D5, argón 3D8? Sí. No, o sea, no le ponemos un 0, no ponemos directamente ese nivel y subnivel. Ahí me di cuenta, porque, claro, por eso no está el 4S acá en la tabla. Claro. Estoy buscando el puntero. En la tabla acá sale el 4S. Exacto. Ok, bueno. Bien. Le pegaste... Sí, yo le pegué porque digo, bueno, pongo la original, y es esa la original y los otros no No, en la dan. original falta el 4S, justamente, claro.
Ok, perfecto. Bueno, Igual eso está bien. mandanos la Yo otra, ahora- la otra sí mandala. Porque esa me parece Sí. que quedó mal configurada en la PEPO. Bueno, listo, Incluso profesor. Muchas gracias. para todos eso, si alguien quiere mandar alguna que tenga dudas, que le parece que estaba bien y lo quiere conversar, pueden mandar un mail si no quieren por el foro de la PEPO, o lo mandan al foro y así lo vemos todos. Eso no hay ningún problema. A cualquier profe y lo charlamos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Yo tengo una duda en el cuestionario respecto a una parte de la teoría. En un ejercicio me decía que ponga las opciones que son verdaderas. Y me dice que un átomo diamagnético es aquel que contiene electrones apareados y presenta propiedades magnéticas ante la presencia de un imán. Bien. Esa yo la puse que era verdadera, pero me puso que era falsa porque los átomos diamagnéticos no presentan propiedades magnéticas. Exacto. Es cierto. Pasa ¿Es que cierto, se Para- puede- ¿Qué? ¿Cómo? Es que como en la teoría me decía que una especie diamagnética es débilmente repelida por un campo magnético. Débilmente. Las especies diamagnéticas presentan todos sus electrones apareados y ante la presencia de un imán no se ven afectadas, ¿sí? Las paramagnéticas sí. Es que como en la teoría dice débilmente, pero bueno, como es débilmente es como una pequeña proporción, pero Es algo que no es relevante, ¿sí? Puede que tengan una pequeña, se vean afectadas un poquito, pero es irrelevante al lado de aquellas especies paramagnéticas, ¿sí? Sí, Las y habría que consideramos. leer también el débilmente ese en qué contexto, en el párrafo de teoría. La teoría siempre es ambigua, digamos, no es blanco-negro. Habría que mirarla en contexto, leer el párrafo entero, por no, es ejemplo. que la teoría dice solamente eso, una especie diamagnética es débilmente repelida por un campo magnético, por eso, como Pero digo, eso es lo una vi en blanco y negro. Eso es una conclusión nada más, no hay un contexto, digo. Ah, bueno. ¿Por qué aparece ese débilmente? Porque si no es lo que te dijo, Muy acaba de absoluto. decir Mili. Claro, claro. Ah, bueno, genial. Sí, como lo vi en blanco y negro me generó duda. Que quede claro, que quede claro para todos. Uy, esperen que hay gente esperando. Ahí está. Consideramos que las especies diamagnéticas prácticamente no presentan propiedades magnéticas frente a un imán y las paramagnéticas sí, creo que lo dije bien. Sí, Diamagnéticas no, paramagnéticas sí. Ahí está. Pero bueno, es interesante tu pregunta, así que está muy bien. Ah, bueno, genial, gracias. Bueno, creo que no hay que decir más nada respecto al cuestionario. Podemos pasar a tabla periódica, así no... no sé si alguien quiere decir algo más o preguntar algo más. Ah, profe, yo le había mandado una consulta por mail, pero nunca me respondió. ¿Ah, sí? ¿A mí? Sí, pero era respecto al cuestionario también, sobre un resultado de la frecuencia. Ay, no, pasar. me parece que no llegó, ¿eh? A ver si lo tengo en spam. No me llegó. ¿Cómo es tu nombre? Porque no veo Giles Israel. No, no me llegó Israel. Me llegó una de Ah, Jorge bueno. por mandármela de nuevo o escribíla en PED con el foro y la... Bueno, se la vuelvo a mandar. Sí, caía la pesca. Bueno, cuando se levanta ahí yo envío Sí, si lo de ven la que preguntita. no, si ven que no anda Pedco, esperemos que ande. Manden por mail o por el WhatsApp, no hay problema. Bueno, vamos con tabla periódica. Si quieren comparto la guía. Espérenme que tengo un lío acá de cosas abiertas. Ahí está. Y vamos charlando. Ahí se ven. Ahí se ven. Sí se ve. ¿Molesta el ventilador de mi computadora? ¿Profe puede grabar?
¿Estoy grabando o no? Sí, Sí, está estabas grabando. Corté la grabación. No, estamos grabando. Ujú. Bueno, ¿qué, qué han podido hacer de tabla periódica? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren comentar algo? ¿O Yo arrancamos tengo directo? una duda. Sí. En el punto 2 que habla de la relación de Moseley, Ujú. pide que grafiquemos la raíz cuadrada de la frecuencia en función de z. Ese es el gráfico que aparece en la teoría, ¿no? El que hay que dibujar. ¿Ese Tiene mismo? tiene esa forma. Sí. ¿Ese es el que hay que dibujar entonces? Que pide que Sí, grafiquemos la no raíz. tienen que dibujarlo como, no sé, agarrar un Excel y ponerse a hacer el gráfico. Sí, es más que Ah. No nada, aritméticamente. claro. Cualitativo, ¿qué tipo de gráfico sería? Ahí está. Es una gráfica cualitativa. Bien. Claro, no a escala. No es Sí, cara. no hace falta que... Claro, no es que hay que ponerle números a B, a Z y a la frecuencia y graficar X versus Y. Claro, inclusive las constantes A y B no se encuentran en bibliografía, así que Claro. las tomás como Una constantes. recta Y sería, ves- profesor. claro, Muy exacto. bien, una recta. Porque ¿qué descubrió Moseley con esa experiencia? ¿Alguien se acuerda de lo que escucharon, leyeron? Les dejo acá el dibujito por si alguien quiere ir. ¿Los elementos que era impuro? ¿Cómo? Sí, que o sea, algunos elementos eran un impuros. método para descubrir cuándo un elemento era impuro, pero gracias a medirle qué. O sea, ¿qué característica del átomo, ¿sí?, le permitió a Moseley, o descubrió Moseley, que se relacionaba con las propiedades de los elementos? Y gracias a eso descubrió 3 elementos más, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es la propiedad? Sí, pero ¿cuál es la propiedad? Tienen La ahí línea de en... frecuencia de rayos X. Muy bien, Una frecuencia. Ajá. exacto. Poco mal la señaló. O sea, a través de los espectros de emisión de los rayos X, ¿sí? Se dio cuenta que podía identificar a los distintos elementos. Y a su vez, como dijo acá la compañera, descubrir nuevos. Porque, ¿qué relación hay entre esa frecuencia y qué parámetro de esta ecuación? ¿Cuál es la única variable que tienen en esa Cuando la ecuación? frecuencia va aumentando, las límites se van más para la izquierda. O sea, eso significa que tiene una frecuencia más alta. ¿Cómo aumenta la frecuencia según el número atómico? ¿No? Ah, El ya. número atómico, bien. Bien. Bien, ¿alguien tiene alguna duda con lo que hizo Moseley? No sé si se me fue el sonido a mí o... Profe, ¿y cómo sería ahí entonces? A medida que va aumentando el número atómico, te va mostrando una línea en la recta que te pide. Claro, a medida que aumenta el número atómico, como dijo igual no es en todos los casos. Pero Si se lo grafica importante... Sí, perdón, Dani. si se grafica la frecuencia, aparece una curva. Si se grafica la raíz de la frecuencia, aparece una recta versus el número atómico del elemento respectivo. ¿Ah? O sea, lo importante es que a través de la medición de los rayos X, de la emisión de rayos X de cualquier especie, cualquier elemento, podemos identificar su número atómico, o si, no sé, si queremos ver si existe una especie con número atómico tal que no fue encontrada, podemos buscar a ver cuál sería la frecuencia de sus rayos X, al revés. ¿Sí? Pero me parece que una cosa es lo que estamos viendo en la gráfica y otra cosa es de lo que estamos hablando a la hora de hacer una gráfica. Y coinciden las formas, pero son dos cosas distintas. Ahí lo que aparecen son linitas. Y
y las limitas de aquello desconocido a lo que se mide, hay que buscarle la coincidencia con cuáles de los elementos conocidos están, y entonces se sabe que es una aleación de qué tipo, entre qué y qué. Eso es una cosa distinta. Tenemos... está hablando del ejercicio 3, Dani, si no me equivoco. Claro, pero como está eso ahí en pantalla y me parece que por ahí quería... Lo charlamos. A ver si alguien... Ahí puedo mostrar todo el gráfico, digamos. La pregunta 3 dice, ¿puede decir si alguno de los elementos mostrados en la imagen anterior se relaciona con la aleación? La aleación es la última que está acá. Ajá. Es una mezcla de los de arriba. Con el cobre se relacionaba, creo. ¿Cómo? Del cobalto. A ver, acá, si no me equivoco, el primer compañero habló del cobre. Sí, se relacionaba con el cobre, decía que compartía algunos aspectos porque el cobre era parte de la aleación. Claro, ¿y cómo te das cuenta que el cobre es parte de esa aleación? Porque coinciden las líneas con la del cobre. Exacto, exacto. Es decir, acá lo que tienen que sacar en limpio es que cada elemento, ¿sí?, tiene un espectro de emisión característico. Por lo tanto, si coinciden, si se comparan dos espectros y coinciden las líneas, podemos afirmar de que estamos en presencia de un determinado elemento, ¿sí? Lo que había que resaltar en la pregunta 2 es que podemos identificar, es decir, hay una relación directa entre la frecuencia y el número Z de un elemento. Por eso es que podemos identificar a un elemento, porque no hay dos elementos que tengan el mismo número Z, mirando su espectro de emisión, ¿sí? Por eso nos daba, como dijo Daniel, una curva que se puede interpretar mejor si aplicamos la raíz cuadrada, porque así observamos una recta y vemos la relación directa o más fácil de visualizar entre la frecuencia y el número Z. ¿Está? Es decir, el ejercicio 3 es una consecuencia de la interpretación del ejercicio 2. Ahí va. Eso exacto. Divino lo dijo él. Otra cosa que quería decir, lo que se interpreta en una medición como la frecuencia, porque si hay varias líneas, ¿cuál es la frecuencia? La de la línea del espectro de emisión más notoria. Esa es la frecuencia que corresponde a ese elemento, porque si no hay muchas, y en la gráfica tiene que aparecer una sola. ¿Cuál es la que es más fuerte? Esta, por ejemplo, para el níquel. Claro, exactamente. Igual yendo al caso, la idea de estos ejercicios es que entiendan los conceptos un poco de cómo se fue formando la tabla periódica y por qué está ordenada de acuerdo al número atómico creciente, ¿sí? Nos metimos en lo profundo del ejercicio, pero digamos el ejercicio está en contexto. Claro. Bien, bueno, si quieren avanzamos un poquito más. Bueno, acá igual si van leyendo esto junto con la teoría. Mili, quiero referirme a un mensaje que pasó ahí un alumno. Sí, en Netflix hay una película sobre la vida de Marie Curie. Está buenísima. Así que si pueden, mírenla, está muy bien hecha, muy interesante. ¿Qué película? La de Madame Curie. Claro, creo que se llama así, con el nombre de ella. Sí. Hace poquito la estrenaron, así que debe estar, abren Netflix y les aparece. Y otra cosita, un alumno también puso como pregunta, ¿el cobalto también es una aleación? No, el cobalto es un elemento. Acá está, miren, justamente, Z27. Aleación, recuerden que es una solución sólida, o sea, una mezcla de dos o más
vital. El cobalto es un elemento puro. Sí, compartía líneas espectrales con nosotros porque creo que decía que si compartía líneas espectrales porque no era puro. Claro, la aleación tenía una de las cosas que tendría era cobalto. Lo principal era cobre y otra de las cosas que esa aleación tenía era cobalto. Los elementos que había eran cobre y cobalto. La aleación es una mezcla, como dijo él. Profe, en relación a la fórmula esa que relaciona directamente la frecuencia con el número atómico, Sí. podría ser, por ejemplo, que vio que entre dos números atómicos, ponerle 78 y 80, estaba el 79 y hay una relación con una frecuencia y ahí podría ser que por eso es que puedo identificar otro elemento como pregunta del punto 2. Claro, exacto. Esta relación, al ser tan directa entre el número atómico y la frecuencia de los rayos X, permitía identificar elementos desconocidos. Gracias. O en una aleación, ¿cuáles eran los elementos participantes? Claro. Que era una utilidad, digamos, una cosa más práctica de la medicina. Bien. Bueno, avanzamos en el tiempo y llegamos a la tabla como actualmente la conocemos, creo que está sí. Yo quería decir algo, Sí, Mili. dale. Sí. Para ir dándonos la idea de que esta tabla que está puesta en pantalla, como la conocemos, ordenadísima y llenísima de cosas que casi todas coinciden con lo de al lado y qué sé yo, fue un caos en un momento. Lo único que pudieron, había 50 elementos o 60, no los 100 y pico que hay ahora, y no podían acomodar ni a más de a 3. Primero agruparon de a 3, se armaron las tríadas, y después había otro, Newland, que tocaba el piano, y entonces el piano, las 68 teclas del piano, le dio la idea de armar por fin un cuadrado de 68, con cada octava del piano coincide con 8 elementos en el periodo respectivo. Y bueno, y pasaron décadas y décadas y recién se llegó a esto, pero váyanse haciendo la idea mientras lo van mirando, pongan en contexto de cuál era el paisaje que tenían esos tipos en ese momento, ¿no? Hoy esto lo vemos nosotros y está ordenadísimo. Y es un lío entenderlo, pero se fue armando, no vino de una. Se fue armando. Sí, incluso hoy miraba antes de conectarme al Zoom que Dover y Nieres, que se pronuncia el que hizo las triadas, las hizo en el 1800 y pico, y creo que 10 años después nace Mendeleev y ahí arranca, o sea, tuvieron que pasar, no sé, 10, 30 años más hasta que más o menos se ordenó todo. Claro. Bien. Cuesta creerlo, ¿no? Porque nosotros lo agarramos hecho, armado. Sí. Menos mal, digo yo a veces, porque una locura tener, o sea, dedicarse a esto es como un tremendo... Che, no Nosotros me escriba en estamos la pantalla. Nosotros estamos como Dobereimer en esto de los virus, me parece. Sí, tal cual. No entendemos ni medio cómo funcionan, y hacemos cualquier cosa, y bueno, así nos va. Así estamos. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco más de conceptos. ¿Qué entienden cómo está formada la tabla actual, la que usamos nosotros? Che, no me escriban en la pantalla, ¿sí? Porque aparte aparece su nombrecito. Bueno, ¿cómo entendió cómo está formada? ¿Qué cosa le llamó la atención? ¿Nos quiere contar alguien? Como para que no hablemos todos nosotros. ¿Qué tipo de elementos hay en la tabla periódica? ¿Cómo quedó armada finalmente? ¿En cuántos periodos y cuántos grupos, por ejemplo? Claro. Sí, pueden tomar... Periodo, mirá, 8 periodos. Ajá. Y 18 grupos. Ajá.
18 que es una manera de leerlos. Hay otra manera que son A y B. ¿Cómo es eso? ¿Alguien leyó? ¿Cómo es eso? Los B eran los metales, algo así, ¿no? Los A son los ¿Cómo? principales y B son... Los representativos, claro. Claro. Aquellos grupos que tienen la letra A corresponden a los elementos representativos, y en el caso de los B, generalmente encontramos los metales de transición y de transición interna. ¿Y tienen algún rasgo esos elementos de un grupo de los representativos y de otro grupo? ¿Qué tienen en particular? ¿Por qué se los agrupa así? ¿No era que tenían como propiedades parecidas algunos? Ujú. Y muy distintas de uno a las otras. Claro. Por ejemplo, en el Claro. grupo 1, ¿qué encontramos? ¿Qué tipo de elementos encontramos? Metales alcalinos. Ah, Bien. alcalino, sí. Bien. ¿Y quién más? Hay uno ahí que queda medio colgado. El hidrógeno. Ujú. Ese Bien. no es ni metal ni no metal. Está ahí arriba porque tiene uno, pero nada más. Bien. ¿Y qué similitud encuentran entre estos elementos que están todos en el mismo grupo? ¿Cómo son por dentro, en común? Cada átomo. ¿Tienen uno de nivel de energía? Claro, tienen un electrón en la última capa. Sí, no es uno de nivel de energía, porque el no, es el hidrógeno tiene nivel 1, el litio ya tiene nivel 2. Que su último Sodio electrón sí. se encuentra Variado. en el orbital S. ¿O no? Claro. Claro, tienen un solo electrón en la capa más externa, digamos. Como les Lo que dijo sería Dani la recién. valencia. Claro. Y si ustedes miran, todos los representativos en la última capa, el número de electrones coincide con el número de grupo. El 3A, 4A, 5A, eso. ¿Sí? En el grupo 2, todos tienen 2. En el grupo 3A, todos tienen 3. Y así sucesivamente. ¿Por qué son metales? ¿Alguien escuchó? Antes que contesten la pregunta de Daniel, perdón, quería acotarles que representativos, ¿por qué se llaman representativos? Porque Ajá. a diferencia de los de transición, ¿sí? Podemos tomar cualquiera de los elementos de ese grupo, estudiar sus propiedades, y esas propiedades van a ser representativas, van a ser similares a el resto de los elementos. Por eso se llaman representativos. ¿Sí? En cambio, los de transición hay variación entre un elemento y otro del mismo grupo. Si bien grupo significa familia, es decir, que comparten, ¿sí?, sus propiedades. ¿Mm? Son esa familia que son todos parecidos, digamos. Claro, claro. No hay ninguna oveja negra. Claro, exactamente. En los de transición hay ovejas negras, a pasada. Bueno, Profes, consulta, ¿y qué sería en el grupo 1 el hidrógeno si no es metal y no es metal? El hidrógeno. Mira, en alguna bibliografía, en algunas tablas te lo ponen como elemento neutro, lo cual no es muy correcto, porque la neutralidad se relaciona con la falta de reactividad, y el hidrógeno es muy reactivo. Está, como dijo Daniel, en la tabla periódica, en ese lugar, en esa posición, encabezando la tabla, por su configuración electrónica y por su número Z. Es decir, tiene el número Z1, así que y los elementos están ordenados en orden creciente de su número Z, por lo tanto tiene que estar en ese lugar. Pero no comparte las propiedades del grupo 1. ¿Sí? Por eso en algunas tablas, no en esta que se está compartiendo, está un poquito más separado del grupo 1. ¿Sí? Como que no lo pegan. En tablas muy antiguas estaba muy pegadito. Entonces decían, bueno, es un metal. Era por un error de la tabla, pero está ahí por su número Z, ¿sí? No porque compartan las propiedades de los metales alcalinos.
Alguna, Bueno. antes de que respondan lo que había preguntado Dani, que ahora repetimos la pregunta, hay una cosa que de ahora en más o desde que empezó la materia, no sé si ya lo aclaró Lili o alguno de los profes, pero en química siempre hay excepciones, siempre. Hay como un comportamiento típico de muchos elementos o de muchas propiedades, pero siempre hay una excepción a la regla, siempre. Entonces, algo que tengan en cuenta cuando están estudiando es no tomar todo como una generalidad. Nada, se los digo como para que lo tengan en cuenta. Ya a medida que vayamos cursando se van a dar cuenta que hay excepciones a un montón de cosas. Una de esas cosas, por ejemplo, el hidrógeno acá en este grupo es como una excepción. Bien, Dani, ¿querés repetir tu pregunta que ya creo que era por qué hay metales Sí, o algo así? ¿por qué decimos que son metales los del primer grupo y los del segundo? Porque está en el contexto que estamos hablando de que los del primer grupo todos tenían un electrón en el último nivel, en la última capa, y en un subnivel S, y en el grupo de al lado 2 electrones. O sea, los de los alcalinos tienen un electrón desapareado, y los alcalinos térreos, que son los de al lado, tienen el S con los 2 electrones apareados. ¿Qué hay con los electrones que tiene que ver que se los llame metales? ¿Qué les pasa? ¿Qué les puede pasar a esos átomos? Yo lo que veo en el grupo 2 es que, bueno, ahora todos esos ya tienen completo su orbital S, tienen son 2 electrones, ¿no? Y ya están apareados entre sí. ¿Qué más? Pero cuando estos elementos interactúan, por ejemplo, con los de la otra punta de la tabla, ¿qué tienden a hacer? ¿A perder electrones? Claro, esa es la característica. Es una, ¿no? Hay muchas más. Que los electrones, como están desapareados o en poca cantidad, pueden moverse libremente, ya van a ver lo que es la teoría del mar de electrones, pero digamos, eso viene después. Esa es la característica más saliente de por qué estos son metales y lo de la otra punta tienen la propiedad opuesta. Sí, lo que está comentando Daniel, más que después entrar a la próxima unidad, que es de enlaces químicos, mejor preparados, ¿sí? Que un poco apunta a eso la pregunta que hizo Daniel. Claro, que la tabla no sea un montón de cosas que no tienen nada que ver una con la otra, sino ir pescando tendencias en los grupos. Exacto, sobre todo en los representativos, que tal vez es donde menos excepciones hay o donde más fácil es ver los comportamientos. Por ejemplo, opuesto a lo que dijo Dani de los metales, ¿sí? Si vamos al grupo 7A o 17, que se llaman, son los halógenos, ¿qué particularidad tienen los halógenos en su configuración electrónica? Ahí les estoy marcando el color, si lo quieren lo ven ahí en la pantalla. O lo ven en su tabla, como ustedes prefieran. ¿Están próximos a la configuración electrónica del árbol? Sí. Por ejemplo. Claro. Sí. De acuerdo a lo que vimos no, todavía no vimos teoría de los textos, perdón. Pero una particularidad que tienen los elementos es que cuando forman uniones quieren parecerse a los gases nobles que tienen su configuración completa, ¿sí? Ven que, por ejemplo, el argón, que es el gas noble que le sigue al cloro, completa su capa 3p con el último electrón que le falta. ¿Y qué particularidad tienen los gases nobles? ¿Alguien estuvo leyendo? ¿Por qué se destacan? ¿Son estables? Son estables. Son estables, no reaccionan. ¿Qué quiere decir que son inertes? Que no reaccionan con nada, casi nada. Que no reaccionan, exactamente. Algunos sí reaccionan, pero bueno, son casos especiales, pero en general Sí. no,
son En elementos realidad muy se han estables. descubierto compuestos hoy de los gases nobles entre sí o con los halógenos, pero eso es una cosa del siglo, segunda mitad del siglo XX. Nosotros nos enseñaron diciendo no, son inertes. No reaccionan. Y Tal después cual. aparecen las excepciones que dijiste vos, Mili, antes. Después Mm. empiezan a aparecer excepciones a las reglas. Sí, las van a ver incluso. Si observan desde la configuración electrónica los gases nobles, ¿qué característica poseen? Por ejemplo, me paran el neón. ¿Son diamagnéticos? Algo más general. No encuentro las propiedades, sino observar la configuración electrónica, ¿sí? Recorrer ese grupo, ¿qué característica observas en todos estos? Solo de la configuración electrónica. El P está, que en todos el P está lleno. Claro. Bien. ¿Y qué quiere decir estabilidad química? Usen el sentido común. Nadie No reacciona. Claro, que no reaccionan porque son estables, así como están tan piolas. Entonces no se juntan con nadie. No tienden a perder ni a ganar electrones. Claro, Exacto. claro, exactamente. Ni las Bien. propiedades de los metales ni las de los no metales. ¿Qué más podemos rescatar de la tabla? Ya. Bueno, si ustedes observan en su tabla, bueno, acá el helio está mal ubicado. El helio es un gas inerte, o sea, que iría arriba del neón, que incluso en su tabla lo deben tener ahí, en el grupo 8. También es una excepción porque tiene solo 2 en su único nivel, digamos. Sí, pero no es excepción en el hecho de que tienen sus capas o su última capa completa, porque completa su nivel de energía, el único que tiene con 2 electrones. Que no, en el primer nivel de energía ustedes vieron que más de 2 electrones no se puede tener. Profe, es una pregunta. ¿Qué onda lo que están abajo? ¿Por qué están así como separados de todo? ¿Por alguna razón? Sí. Por sus propiedades, podría decirse en principio. Estos son los elementos de transición interna, que incluso creo que son los más reactivos, si no, capaz que le estoy pifiando, o radioactivos, mejor dicho. Sí. Y todos nuevos, algunos ni nombre tienen. Exacto. Si ustedes miran en la configuración electrónica de estos elementos, a ver, me paro en vamos a pararnos en el uranio, que es como el más conocido. Vean la configuración electrónica, qué característica tiene, qué subniveles se completan en estos. ¿En cuál, ¿Qué profe? tiene que ver? ¿Por Yo qué estoy- son 14? Claro, yo me paré en el uranio, si ustedes miran arriba de la tabla periódica del medio, está acá, está la configuración electrónica, ¿no? Me paro en el uranio, ¿qué particularidad tiene? ¿Qué subcapa se está llenando? La F. La F, ¿sí? En los elementos de transición interna, la característica es que se empieza a llenar la subcapa F, ¿sí? ¿Ven? Ahí a medida que me corro se va poniendo un electrón. Lo mismo en los de abajo, pero bueno, ya es el periodo 7. Y a Profe, diferencia, sí, ¿a qué se refiere cuando dice que un elemento tiene tiempo de vida corto? que es tan reactivo que se transforma en otra cosa. Se desintegra. Ah, Los elementos radiactivos generalmente tienen un tiempo de vida, digamos, cortito. De hecho, todos esos que están ahí abajo, o muchos de ellos son artificiales, no han sido encontrados en la naturaleza como los de arriba. Los fabricaron en un laboratorio y tienen vida corta, en muchos casos, no en todo, depende. Hay una tabla que da toda esta información, la tabla de los nucleídos, otra tabla un poco más compleja que la tabla periódica,
donde aparecen todos los protagonistas de tal elemento y cuando se desintegra se vuelve tal cosa y produce tal radiación y tal otra y después se desintegra de vuelta en otra cosa. Miren, Hay todo un conocimiento de cómo viven estos en esta elementos. tablita, que pueden pararse en la solapa de isótopos, el otro día me puse a jugar y me llamó la atención, que, por ejemplo, si yo elijo el indio, me pone ahí medio en 3D todos los isótopos que aparentemente existen entre comillas, pero en verdad, si ustedes miran acá arriba, dice isótopo estable son los cuadrados negritos, ¿sí? Aquellos que aparecen en negrito. Y el único que aparece en negrito acá es el indio de número másico 113. Todos los otros son súper inestables, es como dijo Dani, los deben haber encontrado en un laboratorio, los sintetizaron, lo que sea, pero no tienen mucha vida. No sé, si quieren entrar a la tabla y jugar, está bueno. Pero sí tienen utilidad. No, porque no depende. Y si no los podés usar, se deshacen y se vuelven otra cosa y no los pudiste usar porque no los pudiste ni ver siquiera. claro, tienen una vida muy efímera, algunos segundos duran, es decir, no es que se propusieron encontrar esos elementos, sino que al llevar a cabo reacciones nucleares, donde se está afectando el núcleo, las reacciones nucleares se producen en cadena y determinan una serie de desintegración, se llama, que es eso que mostró recién Mili. Entonces esos elementos fueron apareciendo a lo largo, en el transcurso de esa reacción, ¿sí? Pero en milésimas de segundo desaparecen porque ya se forma otro elemento, otro núcleo y así sucesivamente, hasta llegar a un isótopo estable, que ese sí, si tiene una vida media más prolongada, seguramente tenga una utilidad, pero los otros no, ¿sí? Otra cosa que quería aclarar de una pregunta que hizo el compañero, ¿por qué está el grupo de bloque F separado? Es una cuestión de organización de la tabla solamente para hacerla más práctica y no hacer una tabla tan extendida y tan grande. A veces hay algunas ediciones de tablas donde se los ubica en el lugar correspondiente y te queda una tabla más larga, Miren, ¿no? ahí está. Esta te Ahí permite está. ubicarlo para que hasta esto. O sea, es Miren lo que sería la tabla si los ubicamos ahí, súper larga. Claro, es una cuestión práctica, nada más, no tiene que ver a la organización. Pero ahí tiene bien forma de tabla. Claro. Claro, la tradicional es esta que la vemos nosotros así, o incluso las que tenemos en formatos físicos son un poco más deformes, digamos, no tan cuadrada como esta. Y otra Profe, cosa. Acá en mi tabla aparece como que también hay un grupo de elementos que completa su nivel G, que son los superactínicos, ¿puede ser? Yo escuché muy bajita, no sé si alguna te escuchó mejor. No, Los ¿podés repetir? super reactivos, dijiste. Superactínidos. ¿Actínidos? Sí, superactínidos. Superactínidos. Esa no la tenía, tal vez tenemos tabla muy vieja nosotros. Selenio, un bilio, un biunio. Y son aquellos que todavía no se, o bueno, sí, no es que no se identificaron. Que no se los conoce tanto. Claro, si ustedes se fijan, algunos aparecen como, no tienen muchas propiedades. O sea, si ustedes miran su tabla, dentro de cada elemento tienen mucha información. En algunos casos, como en estos elementos, no hay casi nada de información puesta. Profe, por lo que tengo entendido, todavía están siendo estudiados esos elementos. Claro. Son esos elementos, como dijo Dani, que los encontró alguien en un momento en el laboratorio, lo dijo, uy, mira, encontré este elemento, y bueno, lo pusieron ahí, pero no se sabe casi nada. Claro, además, fíjense que si tengan en cuenta que si su vida media es tan efímera, tan cortita, es muy difícil estudiarlo. Lo que se puede hacer es deducir sus propiedades a partir de su ubicación en la tabla. Ahí se pueden deducir, pero si dura milésimas de segundos, imaginen que no se puede comprobar nada. Antes de seguir,
tendríamos que hablar sobre los bloques, que no hablamos. Es verdad. Que en la tabla que se está compartiendo, en colores, y ahí en el medio se habla del bloque S, P, D y F. ¿Sí? Es decir, esa es otra, otra característica que podemos apreciar en la tabla. Y los elementos alcalinos y alcalino-térreos, fíjense que corresponden al bloque S, es decir, es su estrecha relación con la estructura o la configuración electrónica. Ustedes, si observan esos elementos, sus electrones de valencia, que son los de la capa externa, caen en un subnivel S. Recórdanla y todos caen en un subnivel S. Si se van al bloque P, todos terminan en P, y así sucesivamente. Los del medio en D, y los últimos, como bien dijeron hace ratito, en el subnivel S. ¿Sí? Esa es otra característica que pueden sacar de la lectura de la tabla. Profe, ¿los números romanos te indican ahí los electrones de la capa de valencia? Sí, se puede relacionar, pero acordate que sirve solamente para los elementos representativos, porque esa denominación es la denominación más antigua de la tabla. Y entonces es la más antigua, pero es la que más se vincula con las propiedades de los elementos. Y sí, en los representativos vos podés deducir eso, sí, sí. ¿Y en los de transición? Es un lío. Los de transición, como dijo Dani hace un rato, son la oveja negra de la tabla periódica, porque tienen, digamos, comportamientos que no se distinguen entre grupos. O las propiedades no se diferencian mucho entre los distintos grupos, ¿sí? Aparecen los subniveles D, me parece, que es el problema principal. Que a su vez, como son 5, se subdividen en 2 y 3, y entonces eso genera una gama de propiedades dentro de un grupo. Encima todos ellos tienen muchos electrones, y eso los hace que tengan las características de los metales. Cuando están con pocos, con estados de oxidación bajos, se portan como si fuesen metales, y el mismo elemento cuando está en estado de oxidación alto se porta como no metal. O sea, hay de todo ahí adentro. Sí. Hay que mirar bien en los grupos, digamos. Incluso cuando repasemos propiedades periódicas, ¿sí? O atómicas, van a ver que estos no se comportan de igual manera que se comportan tal vez los elementos representativos, ¿sí? Y eso se debe justamente por estos electrones de la capa D, como les dijo Dani, que dependiendo de su distribución van a dar determinadas características, ¿no? Que se las tienen que saber de memoria, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que si les preguntan algo medio general, entre comillas, de propiedades atómicas, y no les hablan de los metales de transición, están hablando de los elementos representativos, ¿sí? Profe, yo lo que veo que, bueno, en realidad, como lo explicó usted, que los elementos de transición son los que tienen, lo único que tiene problema con lo de los números romanos. Porque si vemos en los no metales, tenemos el boro, y arriba nos dice 3. Y tiene 2S2 más 2P1, que vendría a ser 2 más 1, 3. Exacto. No empiezan está buena eso que está llamando la atención. No empiezan en el 1B, empiezan en el 3B. Por ejemplo, el escandio, ahí está. Podríamos decir que en la capa externa o la capa de valencia del escandio hay 3 electrones, por ejemplo, el 4S2 es de 1. Pero después, si vamos contando, no necesariamente cumplen con eso, o la distribución no es la típica la distribución electrónica no es como la típica cuando llenamos las configuraciones de los elementos representativos. Profe. No sé si eso fue más confuso lo que dije o sumó algo. Sí. O sea que cuando vas para abajo con los elementos del grupo, no todos se portan como el de arriba, como pasaba en los de transición. Claro. Porque los se llenan de manera selectiva, a veces hay S, según, hay que mirar. Pero sí está bueno lo que destacó el compañero, que es un poco lo que veníamos charlando. En los representativos, el número de electrones en la capa de valencia
coincide con Ajá. el número de grupo, de cuando hablamos Ajá. de A, ¿sí? No cuando nos Ajá. nombramos del 1 al 18. En realidad lo que veo que más coinciden y casi todos coinciden son los S y los P. Ya con los D ya se está yendo ya. Claro, los Claro. elementos representativos justamente son aquellos que tienen electrones en el bloque S y en el bloque P. Perfecto. Y bueno, y por ejemplo, tienen como propiedad que sus estados de oxidación son muchos, cosa que no en todos los otros pasa tanto. Salvo los halógenos que tienen 4 estados de oxidación, los alcalinos y los alcalinos tercios tienen uno solo, por ejemplo. Los de transición hay elementos de muy variado número de estados de oxidación. Los estados de oxidación que les dice Dani son los numeritos que aparecen acá abajo, que eso los vamos a utilizar cuando veamos enlace y nomenclatura. Ahora sepan que están ahí, pero ven que Dani les dice que los elementos de transición pueden tomar muchos valores, por ejemplo el manganeso. Igual acá aparecen bastante pocos, para que en su tabla les aparecen más. Y en el caso de los representativos, no sé, los halógenos tienen varios de oxidación, estados de oxidación. Nosotros le damos una tabla de estado de oxidación, ¿no? Y después cuando veamos enlace y nomenclatura van a tener una tablita con los más comunes para que no se tengan que aprender un choclo de estados de oxidación. Perdón, se me cae el cable de la computadora. Pero bueno, eso es la unidad que viene, ahora no se preocupen. ¿Alguien dijo, profe? Sí, yo quería preguntar si los grupos 8, 9 y 10 también son de transición, si son B. 8, 9 y 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Sí, los de transición son hasta el 12, del 3 al 12. Ah, gracias. Profe, yo tengo otra pregunta relacionada a los grupos. Y es en el grupo 3, ¿qué elementos entrarían? En el grupo 3A o en el 3B. No sé, sería el B técnicamente, sí, sería el B. Donde está el escandio, que arranca con el escandio. Claro, sí. Bueno, entrarían escandio, mira, si alargamos la tabla, entrarían estos. Se van ubicando de a poquito. Estos, Claro. ¿verdad? En verdad el lantano y el actinio también. No sé si me lo estoy pifiando. Sí. No sé si se ve también. Vamos Sería a en el dibujo anterior de la tabla, pero puestos. Ahí no estaban escritos. O sea, estos dos, el lantano y el actinio. Claro. Que están puestos abajo como los primeros del bloque F. ¿Me entiendes? Sí, se entendió, gracias. Bien. Iba a decir otra cosa y ya me olvidé. No fue. ¿Pudieron ver algo de propiedades atómicas y cómo se relacionan con la tabla periódica? El aumento de radio y eso. Claro. ¿Qué propiedades hay? ¿Se acuerdan cómo se comportan? Generalmente aumenta en el grupo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ahí estamos hablando de radio, dijiste, ¿no? Radio atómico. Sí, radio. Bien. El compañero dice que aumenta de arriba hacia abajo en un grupo. Sí. Bien, a ver si yo puedo ver acá, por ejemplo, me paro en el hidrógeno, o vamos a ver el litio. Ven, acá tienen en esta tabla como una representación medio particular del átomo. Ese sería el tamaño del átomo de litio. Si yo voy al cesio, ven que es mucho más grande. ¿Por qué creen que aumenta tanto? Porque tiene más protones, neutrones y electrones. La cantidad de electrones hace que Por la se cantidad de aumente la electrones. nube electrónica. Bien, si hay más protones y hay más electrones. ¿Y eso qué pasa? ¿Cómo se ubican? Cada vez tiene más niveles de energía. Bien.
se va ubicando en capas más externas y eso hace que la densidad electrónica aumente, entonces es más grande. Va Bien, aumentando su radio. claro. Igual, ¿cuál es la definición de radio atómico? ¿Cómo lo medimos? ¿Así agarro un átomo y lo mido? ¿Del centro al extremo? No, porque no se puede saber el límite Bien. de la nube eléctrica. ¿Y cómo harían? ¿O cómo se hace? Más que cómo harían. ¿Cuál es la definición de radio atómico? ¿Alguien se la sabe? Capaz que la tienen atrás en la tabla. No sé, algunas tablas de atrás. ¿Se utilizan moléculas? Se mide la mitad de un enlace. Claro. Uniones covalentes y eso para El los enlace metales, por ejemplo. en la distancia entre los núcleos de dos átomos que se están uniendo, ¿no? O la mitad de la distancia. Y para la molécula más sencilla que hay, que la del hidrógeno, si no hay otros electrones, intervienen y hacen lío. Bien. Y en un periodo, ¿cómo se comporta el radio? A ver, por ejemplo, vamos a ir al litio, que lo habíamos visto antes, tiene este tamaño, y vamos a buscar en el mismo periodo el flúor. Bueno, acá me aparece con mis nubecitas. No se nota tanto acá. Vamos a agarrar otro. A ver, vídeo. No, me Crece. Ahí no tiene una rareza la tabla. Sí, no es muy amigable ahora que estoy mirando. Pensé que era más amigable, pero a ver si acá aparece el radio. Acá están los radios. No sé por qué los dibuja así. Los dibuja, los representa. Pero por ejemplo, vamos con el, como habíamos marcado antes, el litio. Acá está el valor del radio, 167 picómetros. Y si vamos al flúor, nos dice 42. O sea que en un periodo, ¿qué pasa con el radio atómico? De izquierda a derecha. Disminuye. Bien. ¿Y alguien sabe por qué? ¿Y no sería esperable al revés? Pregunto. Sí, yo lo iba a decir, pero como lo explicó Mili, dije, bueno, disminuye. Ah, bueno, pero estamos charlando. ¿Y por qué te parecía que iba a aumentar? ¿Cuál era tu suposición? Y por la cantidad de electrones que tiene. Claro. Bien. Claro. Y Por entonces, el mayor número atómico sería. Sí. Pero, ¿y entonces por qué pasa lo que termina pasando y no eso? Porque... Sí. No sé por qué. Porque aumenta la carga neta, desde el litio hasta el flúor. Es más eficiente el flúor con la cantidad de protones que él tiene para atraer a los electrones, porque están los neutrones en el medio como si fuese el queso del sándwich, que el litio, que no tiene casi neutrones. Tiene, entonces decimos, más carga efectiva el flúor que el litio, y por eso es más pequeño el átomo de flúor. Porque decía que por eso era más compacto. Claro. Es más A medida que se van completando los electrones del bloque P, ¿sí? Que se van sumando, los electrones S son mejores apantallantes de la carga nuclear efectiva, entonces me dice que tengo poca conexión. Entonces la carga nuclear que tienen los átomos hace que atraigan más a los electrones y por eso se hace más chiquito. ¿Se entiende? Medio rústico lo expliqué. O sea que de arriba a abajo o derecha a izquierda, más grande. De arriba a abajo y de derecha a izquierda, exacto. Ahora sí. Bien, ahora. Es importante. Sí, Dani.
es importante tener presente estos conceptos y comprender por qué tienen esa lógica, pero a la hora de resolver un ejercicio en un examen donde tengo 4 minutos, tengo que tener presente las flechitas, la que van para arriba y la que va para la derecha, y no ponerme a pensar en el por qué en ese momento. No tengo tiempo ahí. ¿Sí? ¿Esto que dijo es lo que hace mención en la tabla del volumen atómico? ¿Lo que dije yo? Lo de los electrones que apantallan o qué cosa. No, que va aumentando de derecha a izquierda. Claro, el volumen crece como crece el radio. Exacto. Y decrece como él también. ¿Se entendió? Lo que me parece que pescaste lo del apantallamiento y está ligado al volumen. ¿Puede ser? ¿Eso decís? A ver, acá ponen, hay una parte en el video que subieron sobre la tabla donde la profe dice los electrones del nivel P y D no son tan buenos apantallando. Claro, se refiere a apantallar, es como que forman una cortina y no permiten que los protones en el núcleo que tienen carga positiva atraigan la carga negativa de los electrones. ¿Sí? Como los electrones en el subnivel S son muy internos, apantallan mucho más la carga del núcleo, entonces a medida que voy llenando, si ustedes ven en los elementos de transición, el radio atómico no varía tanto. Por ejemplo, el titanio tiene 176 picómetros, y si vamos al cobre o al zinc, que es el último, incluso tiene menos, ¿sí? Bueno, tiene menos, perdón, está bien, disminuye, pero prácticamente nada, ¿sí? Titanio, el vanadio tiene 171, es como que la variación del radio atómico ahí es ínfima, y eso se debe a porque los electrones que están en el subnivel D apantallan menos la carga nuclear, ¿sí? O sea, la cortina es menos eficiente y por eso se hace más, como se va achicando menos. Escucha, me gustaría tener algo que lo puedan ver. No, pero se entendió perfecto lo que dijiste. Yo por lo menos. Está bueno igual que después de esta clase escuchen de nuevo la clase de la teoría, lean en los libros bien el concepto de apantallamiento, se hagan dibujitos porque a veces leyéndolo varias veces, se lo digo porque me pasó a mí, leyéndolo muchas veces, pensándolo, incluso pensándolo con sus propias palabras, es más fácil de entender. Pero es cierto que los electrones del bloque P y del bloque D son menos eficientes apantallando la carga nuclear que generan los protones, ¿sí? Profe, pero el D apantallaría menos que el P, ¿no? Claro. Al apantallar menos, la carga del núcleo atrae más a los electrones externos, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, por eso No aumenta entiendo de ni qué derecha a izquierda. Hay uno superpusieron los... Yo no entiendo ni qué es apantallar. Bueno, bueno, ahora puede sonar medio extraño, pero cuando lo lean y lo escuchen, es un concepto que se usa para Lee la explicar. teoría, Francisco. Sí, no, pero puedo acotar algo antes Sí. de retirarme. A lo mejor apantallar te suena a hacerte viento con una pantalla, por eso no lo logras visualizar. Pensá en esto que dijo Mili, en una cortina, como si tuvieras una cortina o como si estuvieras en un recital y quisieras decirle algo a alguien que está en la primera fila y vos estás muy atrás y hay una multitud que te separa de esa persona. En el caso de los D, es como que esa multitud está más abierta, te deja huequitos y capaz que haciéndote paso, abriéndote paso entre ellas, podés llegar. En cambio, en los S, por ejemplo, o en los P un poco en menor medida, es una multitud más compacta que estarías
terminaría el recital y no llegarías a esa persona. Es algo que se interpone, entonces no permite que la influencia se ejerza bien entre lo que tenés al principio o adentro y lo que tenés afuera. Adentro sería el núcleo, afuera serían los electrones. No sé si sirve la analogía, espero que te ayude. Sí, entendí, gracias. Fue más gráfico, sí. Estuvo bueno. Es como una cortina Yo lo entendí entre por el parte... electrones que no dejan que se junten. Eso. Que sea atraído por el núcleo. Recordá que el núcleo es positivo, los electrones son negativos, y que para que el átomo, ya lo vimos en la otra unidad, para que el átomo tenga existencia como partícula, tiene que haber una atracción y mantener esos electrones orbitando alrededor de ese núcleo, ¿sí? Entonces tiene que haber ahí una fuerza. Bueno, si hay algo que se interpone entre ellos, esa fuerza se puede debilitar. ¿Sí? Quedó un poco más claro, igual después lo vamos a trabajar más, incluso con la guía lo van a trabajar un montón. Profe, yo lo vi como dos pelotitas en línea, y a la primera le alumbras con una linterna y le va a dar toda la luz de lleno, y a la segunda pelotita que estaría atrás de la primera le daría menos luz. Sí, podría ser una analogía válida también. ¿Se entiende? Hay algo ahí que corta la llegada de la luz. Ahí ya me hizo perder. Bueno, usen la analogía que más les sirva, ¿sí? Pero después de esta clase vuelvan a leer estos conceptos, lean, busquen en los libros, porque a veces en varios libros me explican de distintas maneras y algunos ayudan a entenderlo más o tienen gráficos más lindos, ¿sí? Yo les pido disculpas, pero me tengo que retirar, tengo que ir a dar una clase. Bueno, cualquier duda que sigan teniendo, participen, pregunten, estudien mucho y bueno, nos vemos en la próxima clase. Abrazo. Un beso. Un abrazo. Bueno, eso sería el radio atómico. ¿Qué otra propiedad había? Llegaron hasta radio atómico, ¿no? Después, lo que se cuenta al final en el video que habla Lili poco es de la energía de ionización. La energía de ionización. Bien. ¿Alguien sabe qué es la energía de ionización? ¿No era lo que necesitábamos para sacar un electrón cuando está en estado gaseoso? Lo que necesitábamos, ¿qué? De energía. Bien. Es la energía necesaria para sacar a un electrón de un átomo en estado gaseoso. ¿Todos de acuerdo? ¿Cómo variaba la energía de ionización? Por ejemplo, en un grupo. A ver si acá aparece. Sí, acá la tenemos. Miren, vamos al grupo 1. Tenemos el litio, que tiene la primera energía de ionización, ahora vamos a hablar de por qué primera. Son 520 kilojoules por mol. Y la del cesio son 375, o sea, es menor, ¿sí? Vuelvo a poner 520, 375. O sea, que la energía de ionización en un grupo en teoría disminuye. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Y volvemos a traer el mismo tema. Sí. Porque los electrones están más separados de los protones. Bien, están más alejados del núcleo, entonces en el cesio, que es un átomo mucho más grande, la carga nuclear que sienten los electrones de la capa externa, o el último electrón, que es el primero que arrancamos, es mucho menor, entonces hay que darle menos energía. ¿Se ve? En cambio en el litio, que tiene 3 electrones, y el último, que es el del nivel 2S, está muy atraído por los protones.
a pesar de que tiene menos protones que el cesio, está tan pegadito que la atracción es muy grande, entonces tengo que dar más energía para arrancar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y en un periodo, por ejemplo, el litio dijimos que tenía 520 y el flúor 1681. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa? ¿Qué aumenta tanto? Aumenta de izquierda a derecha. Hasta se puede ver que los gases inertes sería más difícil porque son mucho más estables. Bien. ¿Qué es lo Por que lo mismo pasa en que había el dicho periodo? Dani antes. ¿Cómo? Por lo mismo que había dicho Dani antes. ¿Qué había que dicho? Bien. Lo mismo que pasa con el radio atómico. Que los protones, al haber más protones y más neutrones, hacen más fuerza, entonces necesitan más energía de ionización para separarlos, los electrones. Sí, la carga nuclear es más efectiva, entonces los electrones se ven más atraídos, hay que entregar más energía. Y además, ¿qué particularidad vimos, por ejemplo, en los halógenos, en su configuración electrónica? Para que me paren electrones. ¿Qué particularidad tiene esta configuración electrónica? Estaba uno en el gas noble. Claro, O sea, está tenés que uno de estar- completar el subnivel, ¿sí? Entonces, estos elementos van a tener más ganas de completar su capa que de que le saques un electrón. Entonces hay que entregarle mucha más energía. Estos electrones están mucho más estables, entre comillas, que, no sé, que el electrón que tiene el litio en el subnivel 2s. ¿Y los del medio que no están ni más cerca de uno que del otro? Y a ver, vamos a ver. Y bueno, y lo de siempre, no hay regularidad. Claro. Primero. Paren que voy a las propiedades, aquí vemos valores. No sé, vamos a ver, la energía de ionización del vanadio es 651, básicamente, y la del cobalto es 760, o sea, aumenta poco y nada. Ahí vuelve a ver el mismo efecto del apantallamiento de los electrones más internos, que hacen que las propiedades sean muy parecidas, ¿sí? O no haya tanta variación como si se notan los elementos representativos. ¿Se entiende, más o menos? Sí. Bien, y una particularidad que es, miren, cuando entramos en energía de ionización vamos a pararnos en el magnesio, aparece en primaria, bueno, hasta la número 30, no es que le vamos a sacar 30 electrones al magnesio porque no tiene 30 electrones, pero hay varias energías de ionización. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros sacamos el primer electrón, podemos seguir sacando. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, la primera energía de ionización del magnesio es 737. La segunda es 1450. ¿Por qué les parece que aumenta tanto ese valor? Porque está más cerca del núcleo. Claro, nos estamos metiendo con electrones más internos, ¿sí? Incluso si miramos a ver, no sé, el rubidio, que tiene un solo electrón en la capa externa, ¿sí? En la 5s1, la primera energía de ionización es 403. Y la segunda ya se nos da 2600. Aumenta muchísimo. Y eso es porque justamente con el rubidio, además de que el primer electrón hace que entremos a las capas más internas, que es la 4p, esa capa está completa, ¿sí? Escucha, no puedo tener las dos cosas a la vez. Me molesta. Ahí está. ¿Ven? En el rubidio, si vemos la configuración electrónica, bueno, incluso tenemos ustedes, pero sacamos este primer electrón con poquita energía y cuando queremos sacar el segundo, que vendría a ser alguno de estos, tenemos que entregar ya como no sé, como 6 veces más de energía o un poquito menos. ¿Sí?
esas cosas van a ir viendo a medida que vayan en la guía, capaz que les dice, bueno, compara la energía de ionización de esta, la energía de ionización primaria, la energía de ionización secundaria. Bien. Mili, Sí. a mí me interesaba un poco más distanciado de la cosa puntual que estaban mirando entre un elemento y el otro, que no pierdan de vista que cada una de estas propiedades, ya es la segunda que vemos, y vos de pasada nombraste la afinidad electrónica, ¿no? Que los halógenos a lo que tienen más tendencia es a captar electrones, no a pescar, y ahí aparece la tercera propiedad periódica. Pero lo que quería decir es que cada una de estas propiedades periódicas, mencionamos 3, es como una manera distinta de mirar al átomo adentro. Me dice cosas, no solo miren cuál es más chico que cuál para responder. Eso cuando tienen 4 minutos. Cuando están estudiando, cuando están mirando en un libro, distánciense más y vean cómo cada una de estas cosas me completa una manera de ver el átomo que es algo invisible. Si yo no lo miro así, con estas energías, o cuando miro el radio porque estoy pensando en el apantallamiento, son todas maneras de ir construyendo en un tema que es tabla periódica, lo que ya vieron antes, empezaron viendo estructura atómica, pero de alguna manera acá también se sigue viendo cómo es la estructura del átomo al compararle las propiedades a unos con otros. Eso. ¿Se entiende lo que les dice a Dani? Que tengan en cuenta. No sé si están dormidas. Sí, se entiende. Como yo estoy viendo la tabla, como que no Intensa, el chat. intensa. Bien, ahí está, bien responde. Bien. Bueno, y como les nombró recién Dani, la última propiedad atómica es la afinidad electrónica. ¿A qué les suena afinidad electrónica o cómo la definen? Yo no llegué a esa parte todavía, así que no voy a comentar. ¿Pero a qué le suena? Afinidad electrónica. A la relación. A la relación entre los átomos. ¿Cómo se afinan los electrones? Claro. ¿Cómo se vuelve como, claro, afinidad de que nos simpatiza, digamos. La afinidad electrónica es la energía que está involucrada en el proceso, digamos, en que un átomo gana un electrón. No es ni la energía necesaria ni la energía que hay que entregar, es la energía involucrada. La particularidad que tiene la afinidad electrónica, que es como decía Dani recién, es que en los átomos de los grupos más próximos a los gases nobles, la afinidad electrónica aumenta mucho. Aumenta mucho en módulo, porque si después ustedes buscan valores numéricos de esas de las afinidades electrónicas, pueden tener signos negativos o positivos, y eso hace que el número sea más grande o más chico, pero en valor absoluto, ¿sí? Sin importar el signo que tengan, aumentan, como se comportan como lo hace la energía de ionización, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? Sí, Dani. Entonces yo querría marcar una diferencia. La energía de ionización o son primera o son segunda, pero son todas positivas. Y hay unas razones de por qué son los átomos adentro de la manera que son, por qué salta de una a la otra mucho o no salta tanto. Acá la complicación que aparece es que hay energías negativas y energías positivas. Hay energías que le cuestan al átomo y tiene que ponerlas él, o que vienen de afuera. Eso quiere decir energías positivas y negativas. Bien, ¿qué les parece? Que los elementos que están más hacia la derecha en la tabla periódica van a tener mayor afinidad electrónica o menor que los que están más a la izquierda. Eso lo pueden responder viendo las Una configuraciones. finalidad, profe. ¿Está más cerca del núcleo? ¿Cómo?
tienen más finalidad, o sea, mayor. Afinidad sería la palabra. Los de la derecha tienen mayor afinidad, exacto. O sea, van a tener en términos energéticos de valor absoluto más tendencia a ganar electrones, ¿sí? ¿Y eso por qué les parece que es? Porque le falta uno para completar. O dos, Claro, los elementos que están más a la derecha tienen más chance de completar su última capa de electrones, su capa más externa, ganando electrones, ¿sí? Por lo menos los que están bien a la derecha, a comparación de los que están bien a la izquierda. O sea, para estos elementos del grupo 1 y grupo 2, es más fácil perder los electrones, no sé, el sodio, es más fácil perder el electrón 3s que ganar 1, 2, 4, 7 electrones para completar la capa, el nivel 3, ¿sí? Entonces, la afinidad electrónica que tiene el átomo de sodio a comparación con, no sé, con el átomo de cloro es mucho más chica. ¿Se entiende? Claro, se nota porque al cloro solamente le falta uno para finalizar el nivel 3P. Claro, exactamente. A donde le faltan 7, donde le faltan uno, lógicamente que es más fácil completar que le falta uno que a que le faltan 7. Muy bien. Y esto explica también mejor algo que dijimos al principio de la tabla, por qué uno es un metal y por qué el otro es un no metal. Es una tendencia natural que tienen, es más fácil hacer una cosa o la otra. O perder el electrón en un caso, una cuestión energéticamente más económica, o ganarlo en otro. Bien, y un poco que creo que no charlamos mucho de eso y tendríamos que haberlo charlado al principio. Paren que voy a ir acá para que aparezca. Bien, pues si ustedes se fijan, tienen los distintos bloques que vimos en la parte de configuración electrónica. El bloque S era el grupo 1 y 2, el bloque P eran la mayoría de los que están de este lado. Bloque D, los elementos de transición y los de transición interna del bloque F. Ahora, a su vez, se pueden clasificar de acuerdo a qué tipo de elementos son. Como hablamos, los del grupo 1 son los alcalinos, que son estos también naranjito oscuro, los alcalinos térreos, que son metales, para acá aparecen mejor. Después tenemos, lantánidos y actínidos, los metales de transición, los metales del bloque P. Se le escucha muy bajito, profe. Ay, no me debe andar bien el... ¿Ahí me escuchan mejor? Un poco, sí. Bueno, a ver. Debe ser el maldito ventilador este. Quiero que presten atención a esta parte. Tenemos metales del bloque P. Fíjense la forma que toman. ¿Sí? Uy, me mandé un poco. Ahí está. ¿Sí? Después tenemos acá, les ponen semimetal, que son los que están al lado, digamos. O metaloides. O metaloides, más comúnmente nombrados. Después tenemos otros metales, donde incluyen otros no metales, perdón, donde incluyen al hidrógeno. Esos son los más no metales de todo. Claro, como los que se comportan como no metales al 100%, digamos. Y los gases nobles. Ahora, y la tabla incluye al hidrógeno también. Cuando pintás los verdes, aparece el hidrógeno como un no metal. El hidrógeno es las dos cosas. Exacto. La particularidad, o lo que quiero que vean, es que los metaloides, que son estos que están... otra vez, qué boludo. Bien. Los metaloides, que son los que se pintan acá, se caracterizan por tener propiedades intermedias entre metales y no metales. Y en su tabla probablemente aparezcan separados por una línea en zigzag, digamos, o en escalera. No sé si en su tabla aparece así, pero en la mayoría de las tablas figura de esa forma. Que incluso creo que estos son los que se usan más que nada en electrónica, ¿verdad? Los metaloides semiconductores. Eso, gracias, Ana. Claro. Profe, a mí, en la tabla que yo tengo, me salen como de color anaranjado,
pero lo raro es que supongo que esa tabla es mejor porque está alcoholizada. Tengo yo el boro, el silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio. El polonio es el que lo tengo marcado yo en naranjado, no el astato. El astato lo considera como un no metal. Ah, mira. Y capaz, yo no sé si esta tabla está del todo. Yo tengo lo mismo. Chequeada. Sí, en mi caso también. Y capaz que acá querían pintar el polonio y le erraron. Yo en mi tabla no los tengo separados. Sí, tienen subjetividad de las tablas. Sí. Las hacen personas. Pero bueno, más o menos tengan, o sea, lo importante es que sepan que estos elementos tienen propiedades intermedias entre no metales y metales y por eso se los conoce como metaloides. ¿Sí? Bien. Y los últimos que quedaban son los gases nobles. Sí, y los gases nobles, que son los que les pintan acá en violetita, que bueno, la propiedad básica o la más importante es que tienen completa su configuración electrónica y por eso son inertes. Y los halógenos, y al lado están los calcógenos, son denominaciones antiguas del grupo 7 y del grupo 6. Acá les ponen. Acá le ponen anfígeno y bueno, le ponen otros nombres. Pero los halógenos son los del grupo 7A o 17 hasta el yodo, del flúor al yodo. Les decimos esto porque los vamos a supernombrar como halógenos. No el astato. El astato no, exacto. Aquí en los halógenos no marca el astato. Por eso, ¿ves? Ahí. Pero bueno, vamos a tomar esta clasificación. El astato está entre los metaloides, no entre los halógenos. Claro, no es un halógeno. Acá ponen en el chat no voy a decir el nombre ese porque encima ahora le pusieron nombres el oganesón, que es el que aparece acá, el 118, Ajá. Y se me toma como gas inerte. Estos son elementos que no son sintetizados, no les den ni bola. Profe, ese a mí me parece como un unoctio. Claro, en las tablas viejas, porque este se le puso nombre hace poquito, no sé, 3 años con toda la furia, que le pusieron nombre. Sí, hace unos años. Igual que los demás, Rigenio, Copernicio, acá salen como nombres raros, pero claro, hace yo poquito le también pusieron nombre. En mi tabla acá tengo todos simbolitos encima con U, UP, UQ, qué sé yo, porque no se habían encontrado, no se habían sintetizado ni existieron, aunque sea unos segundos, no sé, en el universo, por decirlo así. Profe, ahí me dice que el último elemento ese fue descubierto en 2006, fue creado básicamente, 2006. Claro, pero el nombre se lo pusieron hace poquito. No, me acuerdo que Lili nos vino a decir, le pusieron nombre al elemento. Sí, es artificial. Pero bueno, el más nuevo creo que es el 117, que es 2010. ¿El teneso? Sí, ese. Puede ser. Bueno, pero como regla, no tomemos a esos elementos de ese pedido que están en color gris, en la tabla que está poniendo Mili, como pertenecientes al grupo respectivo. ¿Sí? Ni es un halógeno el que está bajo el astato, ni es un gas inerte el que está ese. El abajo del radón. Bien, estoy pensando si nos falta decir algo más importante. Bueno, no, a medida que vayan haciendo la guía les van a surgir dudas y también, van a entender más cosas. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Al polonio no lo consideramos metaloide? Entonces. No, tengo entendido que el polonio no. Digo, porque en la tabla esta que tengo aparece como metaloide. Se los puedo confirmar en la clase que viene, si les parece. En la teoría dice que el polonio es un metaloide. Bueno, tomémoslo como metaloide entonces.
porque confío más en la teoría que en el que pintó estos. Sí, no sé si va a ser muy trascendente que lo sea. Sí, o no, lo no, sea. no le va a afectar mucho, pero tomémoslo como metaloide entonces. No sé si alguien va a perder la materia por el polonio. Por Claro, ejemplo. nadie les va a pedir nombre o enumere los metaloides en orden de número atómico creciente, no. Sí, pero Sí, sepan profe, que... pero si no, no vamos a poder dormir esta noche. No nos hagan la gran álgebra, profe. No sé qué hacer en álgebra, pero no vamos a hacer eso. Profe, Entonces, ahí en esa tabla faltaría el periodo 8. Sí, en esta tabla no está el periodo 8, es verdad. En una tabla más nueva sí está. profe, me parece que la afinidad electrónica de los F es toda la misma, 50. La afinidad electrónica de los F es toda la misma. O sea, el bloque F de los metales de transición interna. Sí, no varía nada. Bien. Bueno, yo creo que querría decir respecto de eso, de que piensen de que si todos estos elementos son artificiales, tienen vida muy corta, la credibilidad de sus datos también sería para ponerla en juego, ¿no? No es lo mismo medirle algo al boro o al nitrógeno que medirle lo mismo a uno de los que está allá abajo. Y entonces también piensen en que los ejercicios construidos están construidos sobre zonas más ciertas. Entonces No le vamos a ir con estudiamos preguntas y tan no le quisquillosas. damos importancia a los F, solamente lo de arriba estudiamos. No, o sea, sepan que los elementos de transición interna son, están así agrupados porque se está llenando el bloque, el subnivel F, ¿sí? Pero no nos vamos a pedirles nada muy extraordinario. También sepan que tienen ciertas propiedades, pero digamos, en cuanto a propiedades atómicas, el comportamiento, más que nada, sépanlo de los representativos y tengan en cuenta que en los del bloque D pasa eso de que, no sé, que el radio no varía mucho y por qué pasan esas cosas. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que prestarle más atención haciendo la guía de ejercicios. Claro. Y el Ahí cuestionario de práctica Gracias. también. Ahí Profe, aparecen los elementos. ¿por qué los F no tienen mucha afinidad electrónica? O sea, ¿por qué tienen la misma afinidad electrónica los F? Yo vuelvo a decir lo que dije. Vamos Son propiedades que medidas en otros átomos que son más estables, es más fácil determinarlas. Acá no, y entonces probablemente sean todas iguales porque no las pudieron medir mejor. A eso voy, ¿qué trascendencia tiene mirar tan fino este detalle y no mirar cosas que suceden en la parte más alta de la tabla y que son más didácticas? Si lo pensamos teniendo en cuenta lo que es la afinidad electrónica, ustedes piensen que los subniveles F y D son subniveles que son como muy internos en la configuración electrónica, pero no están, no sé, por ejemplo, los subniveles S se caracterizan por ser los electrones son muy penetrantes, se llama. Eso es porque la forma que tiene el orbital S, que es una esfera, está tan influenciada por el núcleo, ¿no? Más allá de que estemos en niveles principales altos, que cualquier cambio que suceda en esos subniveles es más representativo que en aquellos del bloque del subnivel D y el subnivel F, que son, primero tienen formas más extrañas y están como más separados del núcleo. No sé si presenta más confusión, tal vez. En estos casos está bueno leer un poco la forma de los orbitales, cómo se disponen los electrones en los átomos que tienen bloque subnivel D y subnivel F, ¿sí? Igualmente, como les dijo Dani, son elementos que no se pueden estudiar con profundidad porque no tienen mucha vida útil y calculo que sintetizar uno y mantenerlo en el tiempo debe costar muchísimo energéticamente y medirlo más. Y medirlo más, exacto. Pero tengan en cuenta que los electrones de los subniveles D y los subniveles F se comportan muy distinto o tienen características muy distintas que los del subnivel P y subnivel S, ¿sí?
No sé si quedó más claro para la compañera que preguntó. Bueno, una última cosa que quiero decir que acabo de ver mientras hablábamos es una propiedad que no es una propiedad atómica, sino es más bien Nos olvidamos. sí, no me sale ahora la palabra. Es la electronegatividad. No es que es una propiedad del átomo en sí, ¿sí? De los elementos, sino que es más algo que se mide y que se utiliza para poder explicar enlaces o ciertos comportamientos que tienen los átomos cuando se unen entre sí o con otros. Es la electronegatividad, que la van a encontrar mucho en sus tablas y la usamos mucho cuando veamos enlace, que si ven cómo se comporta, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba en un grupo y de izquierda a derecha en un periodo. O sea, el flúor es el más electronegativo. Claro, es el más electronegativo. Ese se los dejo para la casa, que estudien por qué les parece que la electronegatividad aumenta o que, bueno, lean un poco qué es la electronegatividad y para qué nos sirve, ¿sí? Y la próxima clase lo charlamos. ¿Si les parece bien? Y les quiero marcar lo que dijiste recién, Mili, que tiene una variabilidad periódica, pero no es una propiedad periódica, porque no es una propiedad de los átomos, es una propiedad que se mide en los enlaces de las moléculas. Y que es muy útil, ya vamos a ver cuando entremos en enlace, es muy importante saber de las electronegatividades. Pero en este momento que estamos en tabla periódica, marcar eso, no es una propiedad periódica. Bueno, ¿quedó claro? ¿Alguien tiene alguna consulta más? Profe, le hago una pregunta fuera de lo que es la tarea. En las noticias está el tema de que va a haber paro nacional. El jueves vamos a tener clases, ustedes se adhieren. ¿Cómo es ese tema? Es muy probable que no hagamos paro. No sé, les avisamos mañana si quieren. Claro, tendríamos que hablarlo, pero Tenemos que en la hablarlo con la... virtualidad, paro es Sí. medio intrascendente, en realidad. Si estás en tu casa con la computadora o con el teléfono, Sí. no es que no vas a trabajar. Si trabajamos, Aparte, teniendo en cuenta que la otra semana tiene el cuestionario, dudo que no demos clase, porque si no tenemos que correr todo el cronograma y también es perjudicarlos a ustedes, y me parece un que libro, sí. no es nuestra idea tampoco esa. Así Claro, que claro. es muy probable que haya clase. En el hipotético caso que no haya clase, les avisamos, pero Bueno, seguro profe. hay. Dale, gracias. De nada. Profe, yo tenía una consulta. Veo que se cayó Petco y dicen que, no sé, tiene pinta que va a tardar para rato. Ya lo que está todo el día así. ¿Por casualidad no tienen el link del video de la profe para pasarlo? Ahora estoy pensando dónde está. Ahora me fijo si está en YouTube. Creo que no, pero me fijo dónde está o si lo tengo en la compu, lo que sea, en Drive, y se los mando por el grupo de WhatsApp. Dale, muchas gracias. ¿Y no puede de paso mandar los archivos? O sea, la teoría y el práctico, ya tenemos todo. Bueno, dale, se los mando también. Muchas gracias. De nada. Profe, su mail, como está caído Petco, es Mili Matson. Mili, a ver si lo escribo en el chat. Es Mili G. Matson. Ahí está. Si no, cualquier duda, si es más fácil escribir en el grupo de WhatsApp, escriban. La verdad que a comparación al cuatrimestre pasado, al año pasado, ustedes con el grupo de WhatsApp, súper respetuosos. El año pasado hacían cualquier gilada en el grupo de WhatsApp. Verdad. Así que... aprendimos todo. ¿Sí? ¿Le puedo mandar por ahí lo que vimos del cation de litio? ¿Por WhatsApp? Sí. Genial. Franco, a mí se me cortó la luz mientras hacía el cuestionario. ¿Vos me avisaste a mí, Franco, puede ser? ¿Me mandaste un mensajito de texto? ¿O era otro compañero? Sí,
Franco, yo les comenté al principio de la clase, este jueves, si Pelco funciona bien y todo anda maravilloso, va a ser la nueva oportunidad para hacer el cuestionario nuevamente. Igual les aviso ahora por WhatsApp y el horario y qué sé yo. Bueno, si nadie tiene ninguna consulta más, podemos dar finalizada la clase. Arranquen con la guía de la unidad 3. No sé. Una consulta, este mismo jueves es para el recuperatorio de los de laboratorio del primer cuestionario. Sí, el recuperatorio del TP virtual número 1 va a arrancar el jueves, también de ahora les pongo la hora, qué sé yo, y va a durar hasta el viernes, o sea, ese tienen más tiempo para hacer. Pero ahora aviso por Pelco y por, bueno, Pelco no, aviso por los grupos de WhatsApp nomás. Los que se aprobaron el segundo cuestionario. Los que desaprobaron el cuestionario de la unidad 2, el parcialito, la del recuperatorio, en el caso de que tengan que recuperar, va a ser un recuperatorio integral, ¿sí? O sea que se van a tomar todas las unidades al final de la cursada, ¿sí? Después de ver... Ese se toma si en realidad le falta para aprobar esa actividad. Sí. Claro, vieron que en las condiciones de regularidad ustedes pueden tener un porcentaje de cuestionarios desaprobados, que no me acuerdo si era el 20 o el 30% en este momento, pero por ejemplo, 20. Pueden tener 2 cuestionarios desaprobados y todo el resto aprobado con las actividades, qué sé yo. Eso los habilita a no tener que rendir recuperatorio. Ahora, si ustedes desaprueban 3, tienen que rendir recuperatorio para poder regularizar, ¿sí? Sí, tenía esa duda. Gracias. De nada. Bueno, voy a dejar de compartir y de grabar.